Durante años, la ONSA ha sido el rostro visible del transporte público dominicano, pero detrás del pasaje de 15 pesos se esconde una historia de pérdidas, subsidios insostenibles, denuncias que aún no encuentran respuesta. ¿Qué ocurre realmente en los talleres donde se reparan o se desaparecen millones de pesos en piezas y repuestos? Entonces, como se van canibalizando los vehículos, le van sacando pieza, entonces ya tú tienes un cementerio de vehículos. Mientras tanto, el gobierno apuesta por un ambicioso sistema de transporte integrado, metro, teleférico y ahora el monorriel de Santiago. Obras multimillonarias que prometen modernidad, pero también despiertan dudas sobre su costo, su transparencia y su verdadero impacto. Desde los Alcarrizos hasta Santiago, surgen preguntas que el país necesita responder. ¿Estamos construyendo el futuro del transporte o repitiendo los errores del pasado? Hoy, revelamos los datos, las voces y las verdades que muchos prefieren callar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gran Verdad. Mi nombre es Nelson Valdés. Estamos con el ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, fue secretario también de Asuntos Municipales, un hombre que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con transporte, conoce todo lo que es la parte de infraestructura moderna en otros países, ha sido uno de los propulsores para que haya un sistema moderno, ordenado y fluido en la República Dominicana, como existen en ciudades como Madrid y Santiago de Chile. Vamos a tratar todos los temas desde lo que fue la ONSA, lo que hoy es el legado de ese organismo y cómo ve él el tema de la infraestructura del actual gobierno del presidente Luis Abinader. Ingeniero, bienvenido a La Gran Verdad. Muchas gracias, Nelson, por estar aquí con ustedes en este medio al tanto. Muchas gracias, ingeniero, por venir. Vamos a partir de inmediato con un debate. ¿La ONSA debe seguir siendo subsidiada, debe operar como un modelo autosostenible a nivel financiero? ¿Cuál es su visión de eso? Mira, el impacto del transporte en la economía familiar es muy alto, toda vez que es un medio que se usa a diario. Yo recuerdo que cuando escribí mi libro, hablaba, mucha gente me decía, pero mira, hay competencia en el transporte interurbano. Bueno, pero interurbano es diferente, porque el transporte interurbano, la mayoría de las personas lo usan ocasionalmente, no todos los días. Mientras que el transporte urbano se usa a diario y en más de una sola oportunidad. ¿Por qué? Porque fácilmente alguien sale de su casa en la mañana, sale del trabajo a las 4, si hay una persona o cualquier edad, sale de ahí a la universidad, ya sea a tomar docencia o a impartir docencia, y luego retorna a su casa. Entonces, por eso en la mayor parte del mundo el transporte urbano es subsidiado. ¿Es sostenible en el tiempo, ingeniero? Sí, porque en todos los países se acostumbra. Ahora, lo que habría que ver es el nivel del subsidio. Que mira, te voy a salir un poquito. La parte eléctrica, por ejemplo, la energía eléctrica, es subsidiada en República Dominicana. Ahora, si la operación es ineficiente, entonces ese subsidio se eleva. Entonces ahí se hace insostenible. Y por eso tuve que denunciar que ante las pérdidas de energía andaban alrededor del 30%, llegó a bajar un poquito más. Hoy anda alrededor de un 45%. Entonces, eso lo hace insostenible. Lo mismo pasa en el transporte. En el transporte, si el sistema es eficiente, el subsidio es menor y el transporte funciona mucho más acabado. ¿Es un aporte social del Estado el subsidio en el transporte público, ingeniero? Claro. Hay quienes han abogado para que ese subsidio sea focalizado, es decir, a diferentes sectores, entiéndase trabajo, que las empresas
subsidien en Brasil, por ejemplo. Hay estados que subsidian, a las empresas le dan un incentivo de impuestos si le subsidian el transporte a sus empleados. Entonces, eso sí, en Brasil eso hay muchos ayuda estados. muchísimo. Sí, entonces, si tú demuestras que a tus empleados tú le das, tú haces dos cosas con eso. Primero, ayuda a la economía familiar y segundo, disminuye el número de vehículos en la calle. Ahora tú tienes un transporte eficiente. Porque ¿por qué la mayoría de las personas tienen que recurrir a su propio vehículo? Porque no hay una respuesta adecuada. Si nosotros tuviéramos las líneas de metro adecuadas, probablemente muchos de los que están aquí hoy en este canal no anduvieran en su vehículo. Pero si el transporte es ineficiente, pues obviamente no lo va a hacer. Ingeniero, vamos a tomar en un punto un ejemplo. Por ejemplo, en el metro de Santiago de Chile, la gente de tercera edad tiene un costo menor, el estudiante tiene un costo menor. Todo eso son subsidios focalizados. Eso se llama subsidio focalizado. ¿Por qué? Porque el que puede pagar más, que pague más. Incluso tú ves, por ejemplo, en países europeos o Estados Unidos, en Washington, tú ves congresistas llegando en el metro. En Chile igual. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Pero es eficiente. Porque además, tú sabes lo que significa para una persona como tú, que eres un estudioso, o para mí que tengo que estar leyendo constantemente, tomarme el tiempo, en vez de estar atento a si voy a chocar con un carro que cambie la luz, estar leyendo un libro, gano mucho Correcto. tiempo. Y la tranquilidad de espíritu. Yo incluso, en parte de lo que estoy escribiendo ahora, que estoy ubicando, a ver cómo que lo voy a ubicar, hay algo que yo le he llamado hasta ahora transporte infernal y salud mental. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de transporte te provoca problemas de salud mental. Porque el estrés con que tú manejas, por ejemplo, yo en estos días, los fines de semana estoy andando sin chofer. Voy por una calle, tengo que doblar a la derecha. A la derecha se puede doblar en rojo. Pero si el semáforo del que viene en derecho está en verde, yo tengo que percatarme muy bien la distancia que está para ver si puedo doblar. Pues yo me tomé mi tiempo. Pues atrás venía uno tocándome bocina y cuando doblamos, ¿verdad? Él dobla y él me rebasa y comienza a hacerme moriqueta y cosas así. ¿Pero qué ha pasado ahí para tú llegar a eso? Y eso no es más que producto de la situación. Hay mucha violencia en la calle. Mucha violencia. El tiempo, por ejemplo, el tiempo que tú duras. Vamos a suponer, ya para yo que no soy muy experto digital, pero ya he aprendido a usar algunas herramientas como ¿cómo se llama? El Waze. Antes de salir de mi casa, aunque vaya cerquita, yo pongo el Waze. Para hacer un cálculo, ¿no? De los tiempos. De los tiempos, pero además que me dé la ruta más adecuada, porque a veces la ruta que tú vas a tomar, cuando viene a ver, tiene o un accidente en el medio y tiene una acumulación de vehículos, y entonces tú puedes tomar otra vía alternativa. Pero a veces el Waze te da una distancia. Pero, ¿y si se colocó un DGC en una esquina y sustituyó el semáforo? Todo se ralentiza ahí. Ya cambió. Ingeniero, hay algunos enemigos del transporte público. Dicen, por ejemplo, que se denunciaron en algún momento focos de corrupción en los talleres de la ONSA. Dicen que fueron focos de irregularidad. ¿Usted qué le responde a eso? Bueno, yo hace mucho que estoy desvinculado, pero sale a la luz pública probablemente en estos días. Tú sabes que hay un nuevo director. Ese nuevo director es un gran técnico, probablemente uno de los mejores técnicos en materia de transporte que hay aquí, que incluso está graduado en planificación. ¿Y por qué conozco todo eso? Porque fue asesor mío. Y es egresado de una universidad de Venezuela y fue de los planificadores de Onatrate. Que en mi libro yo digo que Onatrate fue un gran proyecto. Pero claro que sí. Lo que pasa que lamentablemente, volviendo a lo que te decía ahorita, producto de la no continuidad del Estado, fíjate, de un mismo partido,
porque eso se creó en el 78. Y ya para el 78-82, en el gobierno de Guzmán, en el gobierno de Jorge Blanco, lo dejaron caer. ¿Por qué? Porque ya Jorge Blanco se presentaba como enemigo de Guzmán, y tuviste que eso provocó incluso el suicidio de Guzmán. Entonces ya eso no sirve, eso hay que dejarlo atrás. Entonces así el país lo que hace es que pierde dinero. ¿Entiendes? ¿Tenemos algún problema de carácter, ingeniero? Mucha juventud dominicana se ve como desanimada, diciendo, pero creo que hay una debilidad institucional porque hay poca transparencia en todo. En la ONCE también, por ejemplo, ahí dicen, ¿por qué no hay mayor transparencia en las licitaciones? ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Bueno, que somos débiles institucionalmente, claro, República Dominicana. Claro, y eso sale después. Lo malo de cuando sale es la consecuencia. Uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de consecuencia. Si hubiera consecuencia, pues eso fuera menos abundante. De hecho, yo te puedo decir, cuando nosotros salimos de la ONCE en el 12, los que me han sucedido de ahí para acá no estaban preparados para eso. Pero además, utilizaron la institución como una caja donde colocar a los seguidores de un partido. Si tú tienes poco, se supone que la empleomanía que tú tienes tiene que ver con el número de autobuses. Entonces, se te mide por la cantidad de empleados por autobuses. Ahora, antes de este cambio reciente, creo que habían unos 35 o 40 empleados por autobús. Entonces salían pocos autobuses y los empleados seguían siendo lo mismo. Una carga financiera enorme. Entonces, otro problema que hace mucho daño es el asunto en transporte. Cuando tienes una flotilla de vehículos, si un vehículo se dañó por algo, el peor crimen que puede cometer un técnico es, si se daña a otro, sacarle a ese que está parado una pieza para ponérselo al otro. Eso se llama canibalización. Entonces, como se va canibalizando los vehículos, le van sacando pieza. Entonces, ya tú tienes un cementerio de vehículos. Ingeniero, ¿es un punto negativo que quizá el transporte esté un poco secuestrado por los sindicatos? ¿Es negativo o positivo, según su mirada? Mira, yo pienso que la participación privada no es mala. De hecho, lo que pasa es que tiene que haber un sistema de control. Antes de yo salir, había hecho una licitación para como el Estado estaba enfocado en la construcción del metro, ya no me daban tantos recursos para comprar nuevos autobuses. Entonces nosotros nos ideamos, viendo nada inventado por nosotros, sino viendo la experiencia de otros países, Verbigracia, Colombia, que tiene el Transmilenio, que no es más que la participación del sector privado en el sistema de transporte. Pero el control lo tenía, en este caso no el Estado, porque acuérdate que a diferencia de República Dominicana, los gobiernos locales o los ayuntamientos tienen bastante poder. Entonces, a través del ayuntamiento que se controla el asunto. No aquí, que todo lo tiene centralizado el Estado. Pero para poner un ejemplo a la audiencia, en el caso de Chile, el control del transporte lo tiene el Estado. Exactamente. Funciona a la perfección. Claro. Creo que en el caso de España es lo mismo. Sí. Bueno, en España son los gobiernos locales. O sea, la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona, son los que regulan el Estado, el transporte. Pero de manera exitosa. Exitosa, claro. Barcelona es una ciudad que funciona perfectamente con autobuses. Ahora bien, tú puedes tener una combinación de autobuses, metro, un sistema pesado. Aquí escuché que el gobierno en estos días, a partir de enero, creo que va a poner una tarifa integrada. Sí, le llaman transporte unificado, monorriel, onza, metro, teleférico. ¿Esa integración es viable en el sistema actual? Es posible. Lo único que tienen que tener, ya nosotros lo pensamos en su momento, hubo por una cuestión de celo en algún momento, yo planteaba que cuando comenzara a funcionar el metro, incluso
fui uno de los principales promotores del metro. Si tú encuentras, en las redes vas a encontrar 3 o 4 anuncios que nosotros hicimos promoviendo el metro. Y hablando de la integración ONSA-metro. Lamentablemente no se pudo dar así, porque lo ideal era que con la misma tarjeta del metro se pudiera funcionar en ONSA, porque sobre todo si es renteado por el mismo gobierno. Como pasa en otros países. Como pasa en otros países. Entonces, aquí hay una debilidad también política, y es que son cosas que hay que corregir a futuro, donde hay mucha cabeza de ratón. Es decir, tú tienes en una misma área varias instituciones que son afines, y entonces una no quiere ceder a la otra. Por ejemplo, en algún momento tendría que darse, si ya tú tienes la OPRED, por ejemplo, Oficina para el Reglamento del Transporte, lo lógico es que todo estuviera ligado ahí, para que no hubiera tantas cabezas de ratón, donde cada quien quiere hacer lo que quiere. Ingeniero, en esa misma línea, sabemos algunos de que el doctor Leonel Fernández Reina, a veces hasta cercanos, cuando fue el tema conceptual del metro, incluso algunos compañeros no estuvieron de acuerdo con el metro. Él dijo, vamos adelante igual. Yo sí tengo claro el aporte que le va a hacer el metro a una ciudad como Santo Domingo. En una nueva posibilidad de que el doctor Leonel Fernández Reina vuelva a ser presidente, ¿hay una mayor claridad respecto a que hacen falta más líneas de metro en la ciudad de Santo Domingo? Bueno, es que hay 2 momentos. O sea, cuando se decidió construir el metro y se puso a operar en el 2009, hubo un antes y un después. Porque mucha gente decían, llegaron a pensar que se va a caer, que eso no va a funcionar, que la gente va a tener miedo. Que era un dinero botado. Que era un dinero botado. Y luego yo pronostiqué, y debe estar en algún medio, varias ¿Usted era de veces los que apoyaba al doctor Leonel Fernández Reina? Oye, te dije que yo comencé a apoyarlo con el metro antes de que comenzaran a construirlo, como estaba la discusión, justamente, cuando se estaba discutiendo si era correcto el metro o no, hubo personas que plantearon que no, que tenía que ser un monorriel. Ya de esa época comenzaban a hablar de monorriel para un sistema de transporte pesado. Bueno, el caso es que yo recuerdo como ahora perfectamente que le dije al presidente en una reunión que estábamos con Diandino, yo le decía, presidente, vamos a hacer algo. Vamos a preparar un seminario y vamos a traer algunos expertos de países donde funciona adecuadamente. Y si vienen algunos que hablen en francés o inglés y hablan un español medio estropajoso, la gente le va a creer más. Porque lamentablemente hay una cultura aquí de creerle más a los extranjeros que vienen de fuera. Bueno, pues se hizo el seminario y a partir de ahí todo cambió. Se vio la rentabilidad social además que tiene el metro. Bueno, te voy a decir algo. De las cuestiones que se han dado posterior, que yo cuestiono, la gente que vive o que tiene acceso al metro, la gente de Villamella, la gente que tiene ese trayecto, la gente de la feria, y ahora la gente que vive en los alrededores del 9, los que viven alrededor de Megacentro y en ese trayecto, añoran su metro. De hecho, se le hizo un daño a lo que es la credibilidad del metro cuando no se hizo una inversión estatal oportuna para ampliar las estaciones, para que el metro, porque el metro con 3 vagones fue una prueba prácticamente. Entonces, cuando se vio que funcionó, inmediatamente había que comenzar a ampliar las estaciones para añadirle vagones, que dicho sea de paso, esa es la diferencia, una de las diferencias positivas para el metro con relación al monorriel. Cuando tú instalas un monorriel, ya eso es como un autobús, eso no se amplía más. A un autobús tú no puedes ponerle un cosa para arrancar a otro. Eso mismo no se puede hacer con el monorriel. ¿Me están entendiendo? Eso es para que la gente entienda la diferencia entre el monorriel y el metro. Pero el presidente Abinader, el tema de que hayan más vagones lo ve como un logro personal, porque sí, es cierto además de que por qué no lo hizo el gobierno anterior. ¿Por qué el gobierno anterior no le puso más vagones al metro? ¿En qué se falló ahí? No, bueno, por aquello mismo de la continuidad del Estado. Acuérdate que quien sigue a Leonel es Danilo Medina.
Y ya Danilo viene con una Agenda inquina, propia. ¿no? Una predisposición con Leonel. Una predisposición que en algún momento también históricamente me voy a atrever a decirlo, cuando comienza, que no fue en el 2007 cuando no le permitieron, cuando Leonel se religió, fue mucho antes. Entonces, ya él viene con una agenda propia, pero eso tú ves. Pero involucrar el metro, algo tan sensible a nivel social, en una disputa personal. Bueno, ¿por qué se inventan? Bueno, utilizando a este mismo joven que está ahí con lo de monorriel, los teleféricos. El teleférico no es un sistema convencional de transporte. Ayuda. Pero no es masivo. Pero no es masivo. Además, en esta semana pasada salió que hubo que pararlo. ¿Con qué? Con las lluvias. Cuando hay mucha lluvia no puede funcionar. Cuando hay mucho viento no puede funcionar. Cuando hay ciclones no pueden funcionar. El metro sí. El metro sí. Entonces, esa es la ventaja del metro. Entonces, a Danilo le correspondía, desde que vio que la demanda había aumentado, porque eso tú lo ves no hay que ser estudioso del transporte para darse cuenta, porque tú veías afuera de las estaciones del metro filas inmensas. A mí me salen casi 2 lágrimas un día que vengo transitando en la Correa y Cidrón de este a oeste, por donde está lo que era el Hotel Hispaniola, ¿verdad? Que hay un casino, una cosa, ahí hay una estación. Y yo llegué a ver fila ahí que salían de la estación, daban la vuelta en la Lincoln, llegaban a la Independencia frente a lo que era el Hotel Santo Domingo. Ya tú sabes esa cantidad de personas esperando el metro. Porque esas personas no cogían otro sistema. Les salía más económico. Economizaban el tiempo. Entonces, pero igual pasabas tú por la Máximo Gómez, ¿cómo se llama? Juan Sánchez Ramírez, con Máximo Gómez, hay una estación de metro. Ahí tú veías también filas inmensas. Y así donde quiera. Entonces, hace tiempo que el metro de hoy está funcionando con 6 vagones. Ingeniero, muy triste lo que usted nos comenta, porque al final por eso la gente no cree a veces en los políticos, porque deberíamos tener políticas de Estado, gane quien gane. Disculpa, vamos a hacer 8 líneas de metro, Ditren, Valdés, López, Pérez, en este país se van a construir en la ciudad de Santo Domingo 8 líneas de metro. Al parecer no lo logramos. Bueno, Nelson, ahí hace falta la intervención de toda la sociedad. Nosotros creamos, normalmente imitando a otros países, entidades en las que está representada el sector privado y se hace una agenda en varios sentidos, en educación, en transporte, en energía, y se supone que esa agenda tiene que ser supervisada, tiene que crearse una institución que vele. Uno, espérate, no me venga a inventar. Aquí lo que está planificado para los próximos 10 años es esto. Incluso, te voy a decir algo, yo tuve una experiencia en el 2002. En el 2002 yo acompañé a Roberto Salcedo como alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Y en noviembre del 2002 fuimos un equipo de sus funcionarios acompañándolo a China. Y una de las reuniones que tuvimos fue con la vicealcaldesa de Beijing, o Pekín, como le decían antes. Y cuando estábamos hablando, Roberto le hizo una pregunta y ella nos dio una respuesta que decía: mire, para que usted tenga una idea, nosotros acabamos de terminar el qué sé yo cuánto congreso del Partido Comunista Chino. Y ahí terminamos la planificación para los próximos 25 y 50 años. Esté quien esté. Y hay una agenda establecida. Y eso se va ejecutando. Que usted lo haga con X o con Y, que haga una licitación que ganó fulano, y eso es otra cosa. Ahora, esto es lo que va. Pero, ingeniero, para que la audiencia entienda de qué está hablando el ingeniero Ditren, Salvador Allende parte con una línea de metro y Pinochet la inaugura. Es decir, Pinochet no dice, mira, como esto no es de esta ideología política, yo no pertenezco a nada, se va a parar la línea de metro. No, la continúa y después Frei hizo lo mismo, Lago lo mismo, Bachelet lo mismo. Pero en Dominicana no hemos logrado que el que gana entienda que hay un plan que continúa, que sigue. Pero quiero llevarlo ahí mismo al tema del metro de los Alcarrizos, que para algunos ha sido realmente algo que le ha dolido al país. Vemos una obra
que para algunos críticos no está realizada de manera prolija y correcta. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Mira, después de uno analizar y criticar la obra, todo comienza por donde terminamos la conversación hace un momento. No continuar con la planificación. Eso estaba planificado como soterrado. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. ¿Por qué normalmente, para que la gente entienda también, el metro es soterrado? Porque no impacta a la superficie, no interrumpe lo que está pasando arriba. Pero Abinader dijo que era más económico de la manera aérea. Y al final, ¿qué pasó? Le ha salido más caro y no se sabe cuánto va a costar. Este gobierno se está caracterizando por anunciar cosas con un valor que termina siendo a veces el triple. Y yo espero que algún día haya consecuencias. Ese mismo metro, el mismo presidente llegó a decir, no, yo voy a demostrar que el metro que hicieron el gobierno anterior está sobrevaluado. Y resulta que lo que él está construyendo está muy por encima. Aún entendiendo que la parte elevada del metro es la parte menos costosa. Sin embargo, esta se ve más costosa. ¿Por qué? Porque antes, o sea, es como cuando tú actúas de manera airada. Vamos a suponer, uno está casado, tiene una diferencia con su esposa. Dice, es más, yo voy a terminar. Y termina la relación. Y te divorcias. Y la consecuencia después. Los niños y todo. Los niños, la parte económica, todo eso. O sea, tú tienes que pensar en las consecuencias. Si tú dices, mira, yo voy a hacer un metro más económico, esa parte del metro más económica, la voy a hacer elevado. Pero déjame antes planificar, calcular qué consecuencias tiene eso. ¿A qué consecuencias tuvo? Cuando va a hacerlo por arriba, ha impactado el transporte en esa zona, ha impactado a los habitantes de esa zona. Las empresas que están ahí. Las empresas, se ha encontrado que en la ruta ha tenido que indemnizar a muchísimas empresas y a muchísimas viviendas. Y todo eso es parte del costo. Entonces se ha disparado el costo y todavía no está terminado. Y lo que es peor, un sistema tan delicado lo anarquizó, utilizó el populismo. ¿Por qué el populismo? Porque el mismo director de la OPRED admitió que en ese tramo de 7.3 kilómetros hay 35 empresas trabajando. ¿Usted lo ve normal eso en una obra de arquitectura? No es posible. ¿O de ingeniería? No, porque son obras. Eso no es una vivienda de bajo costo que usted está haciendo. Eso no es, ¿qué te digo? Eso no son hacer el contenedor. En todas partes del mundo es una sola empresa que Claro. debe estar a cargo. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera, porque vamos a suponer, te admito, te compro, que te voy a dividir por tramos, de a kilómetros, no de a pedacitos, de a kilómetros. Pero por lo menos debe haber una coordinación general, porque en ingeniería lo correcto es, y eso está cuando uno está estudiando, en descriptiva, en topografía, te ponen a diseñar, a calcular, a medir y a calcular los ángulos para que cuando tú cierres un polígono, el polígono te cierre. Obviamente, siempre te da un pequeño margen de error y te admiten un pequeño margen de error, pero una cosa muy pequeña. Entonces, por eso tú ves que durante el recorrido, visualmente, no hay que ser ingeniero, tú vas corriendo, por ejemplo, de este a oeste, tú ves que hay una línea derecha y comienza a subir. Y entonces de aquí viene otro y suben aquí, hacen una loma. No tiene sentido. Se supone que debe ser algo plano, con una pendiente mínima. Entonces es un desastre. Entonces después la calidad del hormigón. Se supone que la calidad del hormigón, bueno, la sabiduría popular es tan grande que tú has visto personas que han ido y han visto columnas y le despegan pedacitos y que se está descascarando y no sé cuántas cosas más. Y la sabiduría popular es tan grande que hay un meme muy grosso por ahí de un joven que va a una de las columnas del metro de los Alcarriles de Villamella y comienza a vocear: Leonel, dime, ¿dónde fue que tú conseguiste este hormigón? Queriendo de que despegar, no se despega después de tantos años, por la calidad del hormigón.
¿Qué peligro tiene, ingeniero? Usted hablaba de la topografía y hablaba del desnivel, la causa que puede esto causar a nivel de vibraciones en el metro, el desgaste en el poco tiempo. ¿A qué nos enfrentamos si esto no se arregla de alguna manera? Mira, eso, ahí un programa de televisión trajo un especialista, dominicano por cierto, pero que trabaja en Estados Unidos, que pienso que por prudencia hizo algunas críticas y recomendaciones. Eso habría que hacer un levantamiento, ¿no? Un levantamiento. Tú tienes, por ejemplo, una oficina aquí que se llama ONESBI, que es oficina de evaluación sísmica. Esa oficina debería preventivamente hacer un estudio. Aquí hay unos aparatos que donó Japón. Tú sabes que en Japón hay muchos sismos. Entonces son expertos en eso. Y le donaron a República Dominicana una serie de aparatos para hacer pruebas de eso. Pienso que hacer una prueba de eso. Pienso que sea posterior, hay que hacer unas pruebas de suelo. Pero disculpe, ingeniero, el estudio solo se hace antes. Antes, pero es para prevenir. O sea, ya se hizo antes de utilizarlo y por el peso, porque acuérdate que estamos hablando que tú tienes una cantidad de pasajeros que van a estar circulando. Además, eso provoca vibraciones. Entonces, habría todas esas evaluaciones, todavía están a tiempo de hacerlo. Debió hacerse antes, como tú dices, pero ya que no se hizo, hacerlo antes y comunicarlo a la población, si no va a crear algún grado de inseguridad y de temor. Ingeniero, usted que tiene experiencia con una auditoría visual, aunque no tenga los planos y no se haya visto, no tenga certeza de todo lo que se falló a nivel de homologación o estándares o protocolos, mirándolo solamente así como está esa línea de metro, ¿usted cree que haya tramos que haya que demoler? Bueno, no me atrevería tanto, pero sí te digo... O reforzar. Reforzar, sí. No me atrevería tanto porque no tengo los estudios en las manos. Entonces, el ingeniero no habla de oído. Ahora, sí hay algo que un profesor de estructura en la universidad nos decía. Miren, las obras que uno construye no solo deben ser seguras, también tienen que aparentarlo. ¿No está entendiendo lo que quiero decir? Claro que sí. O sea, que la gente se sienta segura cuando lo ve. Pero esto es una cosa que se ve muy bien, que se ve muy bien hecho. Aunque ocurra otra cosa contrario. Lo que quiere decir es que no solamente es tener la seguridad estructural de lo que tiene, sino que también tiene que aparentarlo, de que es seguro. Y entonces tú te encuentras, ahí ha habido tantos errores. Voy a poner un ejemplo simple. En hormigón, en ingeniería tenemos lo que se llama hormigón visto. El hormigón visto es algo que se utiliza y tú no tienes que pintar la estructura, sino que el hormigón es la cara de la estructura. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene el Huacal de construido? Como alrededor de 50. Sí. El Huacal nunca se ha pintado. Eso que tiene ahí, el color natural del hormigón. El color natural del hormigón. Pero si tú pasas por los elevados, todo eso que están aquí en la 27, eso está hecho de hormigón visto. Eso no se pinta. El hormigón que están utilizando los Alcarrizos ya lo pintaron de gris para poder ocultar parte de sus fallas. Todavía tú pasas y tú ves obreros trabajando, corrigiendo cositas, cucarachitas y cosas de esas. ¿El código no debería expresarse al respecto, ingeniero? Lamentablemente hay un contubernio con eso. Lo que pasa es, aquí hay una cuestión. Yo, como persona, critico fuertemente la debilidad de la política dominicana, y más que la política dominicana, del ciudadano. Tú ves lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo con el asunto del cierre del gobierno. Terrible. Que no se han puesto de acuerdo. Por ¿verdad? falta de acuerdo. Pero tal vez no se han puesto de acuerdo porque el presidente, todos sabemos cómo es, que es bastante vertical. Si no, ya hubieran negociado, porque tradicionalmente, ¿qué hacen? Las dos cámaras. ¿Pero por qué negocian? Porque las cámaras están divididas. Si Trump tuviera el control de las dos cámaras y de manera amplia, como ocurre aquí normalmente, tomara la decisión que le diera la gana, no importa lo que le pase al país.
Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? Siempre, lamentable, ocurrió en los gobiernos de Leonel, ocurrió en los de Danilo, que tenían la mayoría absoluta. Aquí te quieren pasar una ley y no importa lo que diga la oposición porque tienen el control absoluto. Entonces, si tuviésemos un control equilibrado, entonces se pueden negociar cosas y hacer cosas mejores. Entonces, lamentablemente, eso ocurre porque tú tienes el control de todo. Entonces, tú tienes el control del Congreso, tienes el control del CODIA. Si el CODIA es mío, no se va a expresar. ¿Quién pierde? El país. Pero también tiene el control del colegio. Bueno, el colegio de abogados no, pero casi lo tuvo. Bueno, casi lo tuvo y tuviste cómo se impuso. El único que cuida más sus intereses son los médicos. Qué difícil que el colegio médico permita que uno del gobierno asuma la presidencia. Siempre tiene un opositor. Tiene control de la UAS. Y tú has visto el desastre que hay en la UAS. En fin, el que tiene el gobierno tiene control de todo. Ingeniero, hay algunas voces al interior de algunos países, y vuelvo a mencionar, por ejemplo, el empresariado chileno le hizo una propuesta a Evelyn Matei, a la candidata Evelyn Matei, diciendo que les pase al empresariado o que se haga una especie de alianza público-privada en el caso de las cárceles, en el caso del sector salud y en el caso de la educación, donde ellos veían de alguna manera una merma en la calidad que brindaba el Estado a estos sectores. Llevándole el tema a República Dominicana, ¿cuál es su mirada de una posible o potencial joint venture o una alianza público-privada para mejorar la calidad de las cárceles, la calidad de la educación y de la salud en la República Dominicana? ¿Usted es de lo que apoya este tipo de visión o no? Mira, porque también en el país, cada sector es el reflejo de lo que somos todos. Entonces, normalmente la conciencia, si hubiera una conciencia empresarial pro país, yo estuviera de acuerdo. El problema es que cada quien jala para sus intereses y después quieren sacarle provecho al asunto. Yo veo, por ejemplo, y alabo y felicito a una persona que se ha enfocado en algo, que es Roberto Santana. Roberto Santana, me encontré una vez con él en Paraguay, andaba en una actividad de la Copal y nos encontramos por allá. ¿Qué tú buscas por aquí? Coincidimos en el mismo hotel. Dice, no, estoy asesorando aquí. Roberto se convirtió en un asesor en casi toda Latinoamérica con el asunto penitenciario. Y vi que ahora, pienso que para él es un sacrificio, aunque a él le gusta mucho, asumió el control de las cárceles. Ahora habría que ver si los intereses le permiten desarrollar lo que él piensa. Porque aquí comenzó a desarrollarse, durante los gobiernos de Leonel, el nuevo modelo penitenciario, que cambia la estructura total de lo que son las cárceles. Ahora, como él dice, las cárceles que no están en el nuevo modelo son un negocio, en el que vive mucha gente de ese negocio. Hay gente que está en la Victoria que no quieren salir de la Victoria porque tienen negocio dentro de la Victoria. Pero hay militares que lo mandan como el encargado de seguridad, que no quieren que lo saquen de ahí y que reciben, como él ha denunciado, mucho dinero por eso. ¿No deberíamos dar el salto en algún momento, ingeniero? Bueno, salir de esas mafias. Es que se comenzó y hay varias cárceles que están en el nuevo modelo. Yo mismo conozco, he ido a CCR 17, creo que está ahí en Najayo. He estado dentro, compartiendo charlas y cosas como eso. El que está ahí no tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Tiene un horario para todo. Tiene un horario para levantarse. Tiene un horario para asearse. Tiene un horario para desayunar. Tiene un horario para cada una de las cosas. ¿Puede meter un celular dentro de su celda? No. Y el que lo encuentran. Yo recuerdo que yo estaba ayudando a un joven colombiano que estaba preso acá y estaba dentro de ese nuevo modelo. Y lo apoyé. Como cada uno tiene que hacer un trabajo, el trabajo de él era producir hortalizas. Y yo lo estaba ayudando con eso, le suministré los implementos, le daba seguimiento, le llegué a ayudarlo, agrónomo. Y un día fui preguntando por eso, no está aquí, fue trasladado creo que para
Higüey, algo así. Hoy, ¿qué le pasó? Le encontraron un celular. Eso le costó salir de ese centro penitenciario. Donde ya estaba acostumbrado. Y limpio el lugar, impecable. Que tenía un tiempo para comunicarse con sus hijas, todo ese tipo de cosas. Lo que no pasa en el otro lugar. Tú oyes, por ejemplo, a Guido Gómez Mazara, que dice que quería poner unos bloqueadores en la cárcel. Y lo intentó. Pero ¿qué pasa? Encontró con la realidad que en La Victoria no puede poner un bloqueador de señales, porque entonces se queda toda la comunidad de La Victoria sin señal. En Najayo no lo puede poner, si no se queda toda la comunidad, porque también se acostumbra a permitir que hayan poblados alrededor de la cárcel, que es lo que no tiene La Parra. Entonces, es como te digo, es una cuestión de voluntad y deseo. Ingeniero, entonces lo mismo pasa en el sector transporte para no sacarte dentro de tu línea que iba. En el 12 yo terminé un proyecto que había hecho de experiencia que había tenido en Colombia, en Guatemala, en Brasil, y hice como algo, como platanado, como se dice. Hicimos un concurso, una licitación para introducir unos 400 y pico de vehículos, con la participación del sector privado. ¿Y cómo le fue, ingeniero? No, bien. O sea, la licitación terminó bien. Incluso alguien que se impugnar no pudo impugnarlo porque no encontró nada. Se mandó a compra y contratación y se vio que todo se había hecho bien. Se llevó al control y todo se hizo bien. ¿Qué pasó en la práctica? Que hubo un cambio de gobierno y Danilo no lo aplicó. Entonces, porque yo lo que propugnaba era la participación del sector privado, pero control del Estado. O sea, lógico. ONSA sigue siendo ONSA. ¿Qué hay que hacer para garantizar que no se haya malversación, no haya cosas de eso? Simplemente formar un consejo donde estén los dueños. Entonces, ¿qué se iba a pagar? Se le iba a pagar por pasajero transportado. Había una diferencia con algunos asesores que planteaban, bueno, pero vamos a ver si es por pasajero o por distancia recorrida. Digo, bueno, distancia recorrida me gusta menos. ¿Por qué? Porque la experiencia que he tenido en ONSA es que hay choferes que salen de un lugar y lo que quieren es llegar al otro. Y te vuelan parada y te dejan gente en la calle. Entonces eso no evalúa la calidad. Ahora, por pasajeros, si hay un resultado ahí, la cantidad de pasajeros que me ha transportado. De hecho, nosotros dábamos un incentivo a los choferes y uno de los aspectos que evaluábamos era el que más pasajeros transportara. Digo, entre otras muchas cosas, ¿no? Y eso le representaba un incremento en sus ingresos. Es decir, que si hubiésemos tenido la participación de esas empresas, que eran 4, pues yo tampoco no quise hacer un monopolio, sino que lo hicimos por corredor. Muy buena iniciativa. Entonces, eran 4. Entonces, ellos tenían que garantizar entonces que el mantenimiento lo daban ellos. Además, a sus vehículos, de forma tal de que no hubiera corrupción con las piezas, con los neumáticos, y además para que lo cuidaran más. Incluso digo, aunque lo paguemos nosotros, el chofer lo seleccionan ustedes, para que ustedes tengan un control sobre sus choferes, no le choquen el vehículo y lo cuiden más. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con el sector privado, pero pienso que el Estado siempre tiene que estar presente, aunque sea en combinación con el del sector que está aportando. Ingeniero, lo mismo puede pasar con las cárceles, la educación, la salud. De hecho, hemos visto el resultado de lo que hay con las universidades privadas, con la educación, con la escuela pública y el colegio privado. Una pena. Con los cementerios privados y los cementerios públicos. Eso me iba a decir, ingeniero, ya para terminar nuestra entrevista, que hay una percepción a veces de que el Estado no es eficiente en todo, porque también a veces yo tengo que darle una oportunidad o un trabajo a un compañero, pero eso no convierte a ese compañero en experto en todos los temas, ni tampoco el partido por ganar es experto en todos los temas. A veces hay un técnico en otro partido o una persona que es apolítica, puede ser un director perfectamente para el metro. Entonces, a veces siente la gente de que los políticos son un poco culpables de que no tengamos gente por 20, 30 o 40 años a cargo de una institución para que funcione, en el caso de los hospitales y del metro. ¿Cuál es su mirada al respecto?
Yo recuerdo que en una ocasión criticaban a Leonel. O sea, la gente se acostumbró al método Balaguer. Que Balaguer cambiaba a los funcionarios en agosto, 17 de agosto, 27 de febrero. La gente se acostumbró a ese método. Mucha gente. Y yo recuerdo que una reflexión, hablando con él un día, él decía, pero que yo no entiendo. Si yo pongo a alguien en un sitio, ya al año, y él conoce de eso, pero la institución no la conoce tanto. Pero ya al año ya tiene algún conocimiento. Y al segundo año, si yo lo vigilo, si no ha hecho nada malo, ¿por qué tengo que cambiarlo? Si lo está haciendo bien, si los resultados son positivos. Ahora, porque por eso es que se hacen evaluaciones en todo. Si está dando buenos resultados, tú lo dejas. Si no está dando buenos resultados, tú lo quitas. Entonces, de eso es que se trata, no es estar cambiando gente por estar cambiando. Verbigracia, la extensión 12 de los Alcarrizos, fue por distribuirlo en compañeritos que nunca habían trabajado en eso. Ni siquiera habían trabajado en eso. Eso trajo una desgracia, Metro. Claro. Muchos técnicos. Y lo más probable es que hayan muchas empresas supliendo hormigón con diferente calidad, sin una supervisión adecuada. Es lo que yo pienso que ha ocurrido ahí. Si no, no tiene explicación en ingeniería. Porque en ingeniería, acuérdate que todo parte de un plan maestro o un prediseño, después un diseño definitivo. Y después tú ves que tú pones, yo no sé cómo le llaman ustedes, los mercadólogos y los publicistas, que eso que yo concebí o que concibió el arquitecto está plasmado en un arte que tú dices, tú estás en un hoyo y tú dices, mira, esto va a quedar así. Fue preconcebido así. Y así termina. Y así debe terminar. El render, claro. Si es bien hecho. Y eso fue preconcebido así. E incluso hay una parte que funciona otro profesional, el ingeniero, que entonces eso que yo diseñé, que está dibujado ahí y que tiene estos planos, yo tengo que calcular en cuánto me va a salir eso. Pero tengo que saber desde el inicio hasta que termine qué va a ser el costo. Ingeniero, le debemos esta gran verdad al país. Es el corte de este programa, la parte editorial. Pongamos un caso hipotético, el doctor Leonel Fernández Reina vuelve a ser el presidente de la República Dominicana. ¿Cómo le garantizamos a la gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a poner el voto de confianza nuevamente al doctor Leonel Fernández Reina? ¿Cómo evitamos que no vengan voces internas de la Fuerza del Pueblo y trunquen o dañen temas como, por ejemplo, el sistema de transporte? Dice, no, mira, si nosotros llegamos al poder, vamos a seguir desarrollando más líneas de metro, vamos a desarrollar, este plan que estaba, el plan de Leonel del 2030 o 2050, vamos a seguirlo. ¿Qué tanta seguridad hay de que haya una sintonía total y absoluta en el comité político, en las personas que van a estar en mandos medios? ¿Cómo ustedes están estructurando ese posible o potencial gobierno del doctor Leonel Fernández Reina a futuro? Bueno, acabamos de hablar de un tema que va ligado a eso que tú me dices. Primero, ya hay una experiencia. Él, comenzando por él, una experiencia de 3 periodos. 3 periodos en que tuvo 3 realidades diferentes. Porque la del 96-2000 fue una experiencia que había recibido de un estadista como Joaquín Balaguer, pero que ya estaba un poco ya mayor, muy mayor, un poco deteriorado, y lo cuanto, y por tanto con problemas de visión, y no tenía como ese contacto con el exterior y tuvo que enfrentar eso. Cuando volvió en el 2004 se encuentra con otra experiencia, un país con una economía desastrosa, con bancos quebrados, y esa realidad tuvo que enfrentarla. Y luego en el 2008, 2009, la crisis mundial internacional. Y en todas salió con un triunfante. En el 96 recibe un Producto Interno Bruto que andaba por 18,000 millones, lo dejó en 22, regresa, lo encuentra otra vez en 18, en el 2004 lo deja en 58,000 millones de dólares. Se triplicó lo que era el país. Y todo en base a experiencia de un equipo. Obviamente, hay equipos que tienen que ser renovados y actualizados. Porque después de todo, desde que él salió en el 12 a la fecha, han pasado 13 años, habrán pasado
16 años y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Entonces habrá que tener personas más actualizadas. Lo bueno que tiene Leonel es que se renueva todos los días, porque lee todos los días, estudia todos los días, vive en contacto con la realidad que está pasando en el mundo. Y es una persona que cree en la planificación. Al extremo que tú sabes la experiencia, no sé si la has vivido, de lo que él ha llamado RD 44. Es decir, su visión de futuro al 2044. Hablando justamente de lo que adolece este gobierno. Por sector, por región, por ciudad. Sector, por ciudad, por región. Entonces, ¿qué es lo que le ha faltado a este gobierno? Planificación. Este gobierno acostumbra mucho a improvisar. Y hay tanto de qué hablar y expresarte en esto que nos iríamos, quién sabe qué tiempo tomaríamos hablando. Porque yo lo vi, no he leído bien, pero vi que inauguró, creo que un ITRA. O una extensión, un ITRA. Pero entonces, ¿por qué tú me descuidas el que está aquí? ¿Qué pasa con el que está aquí? Destruido, pero manden a hacer un cosa, hablar con la producción aquí para que hagan evalúen lo que está pasando en el ITRA y hablen con los estudiantes del ITRA. Es decir, ¿por qué no hay planificación? Hay muchas improvisaciones. Eso, yo pienso, si me dijeran, ¿cuál usted cree que es el peor cosa? La improvisación. Y aparte de la improvisación, tú tienes algo que habrá que evaluar después, porque ya hemos visto varios casos de obras que fueron concebidas con un presupuesto y están triplicados. Ingeniero, quisiera que usted le mandara un mensaje, si tuviera que darle una recomendación al presidente o a sus ministros sobre el tema del transporte, ¿cuál sería? Bueno, que lo que hagan de aquí en adelante sea una cuestión basada en planes y que escuchen a los técnicos, sobre todo si son buenos técnicos. Yo decía en un programa en estos días, la semana pasada, que a quien pusieron en la ONSA ahora, que dirige también el TRAE, es un buen técnico, lo he dicho. Pero si no lo escuchan, no hacen nada con eso. Si no dan apoyo económico, tampoco. Entonces, con la otra parte, la parte que tiene que ver con el metro, que no improvisen con lo del monorriel, que no improvisen con eso, que continúen con lo que ya está planificado, porque le va a salir más caro a corto y a largo plazo, y porque tiene una vida útil menor que el metro. Entonces, no improvise, presidente, continúe con lo ya planificado. Muchísimas gracias, ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Ha estado con nosotros hablando del transporte y de los desafíos que tiene este sector en la República Dominicana. No olviden suscribirse a nuestro canal @altantotv, y esto fue La Gran Verdad con Nelson Valdés. Muchísimas gracias.